Hay un don que casi nadie le pide a Dios, no porque sea malo, sino porque es pesado. Un don que no viene con aplausos, no viene con escenario, no viene con reconocimiento. Viene con silencio, con responsabilidad, con una conciencia que no se apaga cuando todos descansan. Un don que no te deja cómodo en ambientes donde todos parecen en paz, que no te permite celebrar ciertas oportunidades que todo el mundo llama bendición, que no te deja dormir tranquilo cuando algo parece bueno, pero por dentro suena equivocado. Este don no grita, alerta, no llama la atención, llama a la vigilancia. Y tal vez lo más aterrador no sea el don en sí mismo, sino lo que te permite ver. Cuando Dios entrega este don, no cambia el mundo a tu alrededor, cambia la forma en que percibes el mundo. De repente empiezas a notar lo que antes pasaba desapercibido. Intenciones detrás de palabras bonitas, atmósferas detrás de discursos espirituales, puertas escondidas detrás de oportunidades atractivas. Al principio esto asusta porque parece soledad, parece peso, parece una molestia constante que no sabes explicar. Pero esto no es ansiedad, no es imaginación, no es debilidad emocional, puede ser entrenamiento. Tal vez estás aquí porque ya sentiste alertas internas sin motivo aparente. Ya te alejaste de conversaciones sin saber explicar por qué. Ya desconfiaste de decisiones perfectas en papel pero equivocadas en el espíritu. Ya saliste agotado de encuentros donde no hubo pelea, solo desgaste. Y entonces pensaste, ¿qué hay de malo en mí? Tal vez no haya nada malo. Tal vez Dios no te está quebrando, te está afinando. Antes de usar a alguien para proteger, Dios primero enseña a esa persona a percibir. Y la percepción al principio duele. El don más temido de todos no asusta porque viene de las tinieblas, asusta porque expone las tinieblas. Sin dirección bíblica, este don se convierte en tormento. Pero en las manos del Espíritu Santo se transforma en protección, dirección y paz. Antes de entrar en el contenido, lecciones de las Escrituras para asegurar que este contenido siga llegando a ti sin interrupciones. Si este ministerio ha sido fuente de apoyo espiritual, alimento y compañía en tu caminar con Dios, te pido algo práctico ahora. Suscríbete al canal Lecciones de las Escrituras y deja un comentario en este video. Escribe la paz del Señor. Eso fortalece el alcance y ayuda a que el mensaje llegue a quien necesita. También es un momento de comunión para todos los que están viendo este mensaje y no tienen una iglesia para congregarse o están pasando por momentos difíciles. Si sientes en el corazón el deseo de contribuir a esta obra, la información está en el comentario fijado. Toda contribución es una semilla para que la palabra siga siendo anunciada con fidelidad. Ahora sí, aquieta el corazón, respira. Pide al Espíritu Santo que te conduzca. Si viniste con miedo, Él va a traer entendimiento. Si viniste confundido, Él va a traer dirección. Si viniste herido, Él va a traer cura. El estudio comienza ahora. Te despiertas y de repente sientes que algo está fuera de lugar. Nadie dijo nada, nadie hizo nada, pero tu interior se pone en alerta como si una sirena silenciosa se hubiera activado. Quien no entiende llama a eso ansiedad. Quien no conoce la palabra dice que es cosa de tu cabeza. Pero hay momentos en que este aviso no nace de tu temperamento, nace del Espíritu, porque Dios decide proteger antes de explicar. Hay un episodio en las Escrituras que expone esto con una claridad asombrosa. El siervo del profeta Eliseo se despierta temprano, sale afuera y ve la ciudad rodeada, caballos, carros, soldados, una amenaza que parece inevitable. Entra en pánico, no está inventando el peligro es real. Y hace la pregunta que casi todo corazón ha hecho cuando se ha visto acorralado por la vida: ¿qué vamos a hacer ahora? Es la pregunta de quien mira solo con ojos naturales. Es la pregunta de quien mide la realidad por lo que es visible. Es la pregunta de quien siente el pecho apretarse cuando la circunstancia parece más grande que la fe. Pero Eliseo responde con una serenidad que parece imposible. No temas. Fíjate, no niega el cerco, no ridiculariza el miedo del siervo, no usa la fe como anestesia emocional, simplemente revela una dimensión que el siervo aún no puede percibir. Y entonces Eliseo ora para que Dios abra los ojos de aquel joven. Cuando los ojos se abren, el siervo ve lo que siempre estuvo ahí: el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo que cambió no fue el mundo, fue la percepción.
Lo que cambió no fue la amenaza, fue la conciencia de quien gobierna por encima de ella. Ahora, escucha esto con cuidado, porque es aquí donde el tema de hoy toca tu vida. El don más temido de todos muchas veces comienza exactamente así. Tú ves el cerco antes que todos. Percibes la presión cuando otros aún están distraídos. Sientes el peso de una decisión antes de que se convierta en tragedia. Notas que una conversación aparentemente inofensiva está cargada de veneno espiritual y por no tener lenguaje para explicarlo, sufres en silencio. El don asusta porque te hace sentir que siempre estás adelantado en el peligro. Y eso da la impresión de que vives en guerra cuando otros viven en fiesta. Solo que la lección del texto es profunda. El discernimiento no fue dado para paralizarte, fue dado para posicionarte. El siervo vio al enemigo y tembló. Eliseo vio al enemigo y permaneció firme. La diferencia no estaba en el tamaño de la amenaza, estaba en la conciencia de la presencia de Dios. Hay personas que reciben percepción, pero no reciben gobierno espiritual. Y entonces la percepción se convierte en tormento. Perciben riesgos en todos, sospechan de todos, viven en sobresalto y poco a poco pierden la paz. El Espíritu Santo no te da un don para destruirte por dentro, te da un don para guardarte por dentro mientras atraviesas por fuera. Y aquí entra una verdad práctica. Cuando Dios te da ojos abiertos, también necesita enseñarte a orar del modo correcto. Fíjate que Eliseo no ora para que el ejército enemigo desaparezca primero. Ora para que el siervo pueda ver. Esto es pedagógico. En muchos casos el Señor no va a remover inmediatamente lo que te rodea. Va a fortalecer tu percepción de lo que te guarda. Porque tu estabilidad no depende de que la tormenta desaparezca. Depende de que sepas quién reina sobre la tormenta. Y cuando sabes eso, no necesitas fingir valentía. Aprendes a descansar en la soberanía. Tal vez has vivido esto en forma de sensación. Entraste a un ambiente y tu alma se sintió pesada. Participaste en un proyecto y algo dentro de ti decía, cuidado. Comenzaste una relación y a pesar de las palabras bonitas, tu espíritu no descansaba. Esto puede ser Dios preservándote, pero también puede ser tu historia hablando fuerte. ¿Y cómo diferenciar? La Biblia te enseña que el discernimiento se somete a la palabra, se prueba en oración y se confirma por los frutos. El don no es un impulso caprichoso, es una percepción que cuando es de Dios se alinea con la Escritura y produce temor santo, no vanidad, prudencia, no control, dirección, no acusación. Hay un punto científico que ayuda a entender por qué esto puede parecer aterrador al principio. El cuerpo humano tiene sistemas de alerta, como el eje del estrés, que te preparan para reaccionar ante amenazas. Cuando alguien atraviesa dolores profundos, el cerebro tiende a volverse hipervigilante, capta señales sutiles para evitar sufrir de nuevo. Ahora, imagina cuando Dios toma a una persona sensible, con historia, con cicatrices, y comienza a purificar esa sensibilidad por medio de la palabra. Lo que era solo hipervigilancia puede ser transformado en vigilancia espiritual, no para mantenerte tenso, sino para hacerte sabio. Solo que hay un proceso de santificación ahí. El Espíritu Santo separa el miedo aprendido de la percepción concedida, limpia la mezcla, cura la raíz, te enseña a reconocer la diferencia entre una alarma de la carne y un aviso del cielo. En el texto, el siervo necesitaba ojos abiertos. En tu vida a veces necesitas dos aperturas: ojos para ver lo que está pasando y corazón para no contaminarte con el pánico, porque el don más temido se convierte en el don más protector cuando va acompañado de paz. Y paz no es ausencia de guerra, es presencia de Dios dentro de la guerra. Por eso hay personas que incluso rodeadas no se derrumban. Pueden llorar, pueden sentirse cansadas, pueden pedir ayuda, pero no pierden el eje, no se vuelven rehenes del ambiente. Siguen con el alma anclada porque saben que hay fuego de Dios alrededor, incluso cuando no se ve. Y aquí quiero hablar directamente contigo como quien sostiene tu mano en medio del miedo. Si has estado percibiendo cosas y eso te ha asustado, no huyas de Dios, corre hacia Dios. Haz la oración de Eliseo, pero aplicada a tu corazón. Señor, abre mis ojos, pero también gobierna mis emociones. Señor, muéstrame lo que necesito ver, pero no permitas que convierta la percepción en paranoia.
Señor, si esto es don, madúralo. Si esto es herida, sánala. Si esto es mezcla, purifícala. Porque cuando Dios purifica, aquello que parecía amenaza se convierte en herramienta. Y cuando Dios gobierna, aquello que parecía peso se convierte en escudo. Observa otro detalle. Eliseo no expone al siervo, no lo humilla, no hace un espectáculo, lo cuida. Eso también es señal de quien carga este tipo de unción. Las personas con discernimiento verdadero no necesitan gritar lo que perciben, no viven revelando secretos para impresionar. Aprenden el silencio responsable, interceden antes de hablar, consultan la palabra antes de concluir, eligen el momento correcto, porque saben que una percepción entregada sin amor se convierte en piedra, no en cura. Si este don está en ti, algunas señales aparecen. Sientes incomodidad cuando la espiritualidad se convierte en actuación. Percibes cuando alguien usa el nombre de Dios para manipular. Tienes una resistencia interior a los atajos porque tu espíritu pesa el precio que otros ignoran. Tienes un deseo por la verdad, no por la apariencia. Y muchas veces te sientes solo porque no todo el mundo quiere ver. Pero no confundas soledad con abandono. Hay llamados que Dios madura en secreto para que no dependas del aplauso y para que tu fidelidad no sea negociada por aceptación. Y si te preguntas por qué esto es aterrador, aquí va una respuesta que puede liberarte. Porque el don te acerca a lo real y lo real exige decisión. Cuando ves, ya no puedes fingir. Cuando disciernes, ya no puedes jugar con el pecado. Cuando Dios te da percepción, te llama a responsabilidad. Por eso tanta gente prefiere seguir ciega. La ceguera da excusas. La percepción exige alineamiento. Y alineamiento a veces cuesta relaciones, cuesta planes, cuesta rutinas antiguas, cuesta orgullo, pero salva destinos. Entonces, si has percibido cercos en tu vida, no te desesperes. Haz lo que hizo el siervo, pero ve más allá. Lleva el miedo a quien tiene autoridad sobre lo invisible y aprende de Eliseo. La primera batalla de quien tiene ojos abiertos no es contra el enemigo de afuera, es contra el pánico de adentro. El Espíritu Santo quiere enseñarte a mantenerte de pie. Y cuando aprendas a mantenerte de pie, vas a notar que Dios no te dio este don para asustarte, te lo dio para guardarte. Y te digo más, cuando Dios te da este tipo de visión, también te llama a humildad, porque ver no es dominar, es servir. No fuiste llamado para controlar personas, sino para proteger caminos. Eso cambia el peso del don. Hay un miedo espiritual que no te avisa, no nace del peligro externo, nace de la confusión interna. No es el miedo a equivocarte en una decisión práctica, es el miedo a equivocarte espiritualmente. Es cuando sientes algo, percibes algo, escuchas algo en lo íntimo, pero no sabes discernir con claridad el origen. Te preguntas si es Dios, si es tu mente, si es tu historia, si es emoción, si es deseo, si es trauma, si es intuición o si es solo silencio lleno de ansiedad. Este es uno de los aspectos más aterradores del don, cuando la percepción existe, pero la madurez aún está en construcción. La Biblia revela esto de forma muy honesta en la historia de Samuel cuando aún era niño. Duerme en el templo, un ambiente sagrado, acostumbrado a rituales, a la presencia religiosa, al servicio del Señor, y entonces escucha una voz llamando su nombre. No es una voz genérica, es personal, no es distante, cercana, no es agresiva, es clara. Samuel hace lo que cualquiera haría, corre hacia Elí, asocia la voz a la referencia espiritual más cercana que tiene, pero Elí no lo llamó. Esto ocurre una vez, 2 veces, 3 veces. Samuel escucha, reacciona, se mueve, pero no discierne correctamente la fuente. Aquí hay algo que casi nadie dice, pero que libera. Oír no es lo mismo que discernir. Percibir no es lo mismo que interpretar correctamente. El don puede estar activo, pero aún indisciplinado. Esto no te hace un falso espiritual, te hace alguien en proceso. Samuel no estaba inventando la voz, no estaba delirando, estaba oyendo algo real, pero aún no tenía vocabulario espiritual para identificar quién hablaba. Y esto genera cansancio, frustración, hasta vergüenza, porque llega un momento en que piensas: estoy molestando, estoy exagerando, tal vez es mejor quedarme callado. Pero si Samuel hubiera decidido callarse por miedo a equivocarse,
habría perdido el inicio de un llamado que cambió la historia de Israel. Esta es una señal muy específica del don más temido. Sientes que algo te llama, pero no sabes cómo responder. Percibes direcciones, pero tienes miedo de obedecer mal. Sientes impulsos espirituales, pero te bloqueas porque ya te juzgaron, ya te silenciaron, ya te acusaron de exageración, ya te confundieron con emocionalismo. Esto crea un conflicto interno peligroso. Empiezas a desconfiar de ti mismo más de lo que deberías. Solo que el Espíritu Santo no trabaja a través de confusión continua, trabaja a través de aprendizaje progresivo. El problema es que nadie enseña el proceso, solo exigen. Dios no deja de llamar a Samuel porque él interpreta mal. Eso es misericordia. Dios no se ofende con la inmadurez sincera, se aparta solo de la arrogancia que no quiere aprender. El Señor sigue llamando hasta que Elí, incluso con sus fallas, percibe lo que está sucediendo y orienta a Samuel a responder de la manera correcta. Esto revela algo crucial. Las personas con este tipo de don no necesitan represión, necesitan alineamiento, no ridiculización. Necesitan aprender a escuchar con sumisión a la palabra, no con miedo a equivocarse. Lo que hace aterrador a este don es exactamente esa fase intermedia, cuando percibes cosas que otros no perciben, pero aún no tienes total seguridad para manejarlo. Es como conducir un auto potente sin haber aprendido a controlar la velocidad. El motor responde rápido, pero cualquier movimiento brusco puede causar accidente. Por eso, Dios permite un periodo de ajustes, de correcciones, de noches en que te despiertas asustado, creyendo que oíste algo, de momentos en que sientes un peso en el corazón sin saber por qué. No para confundirte, sino para entrenarte. El discernimiento no nace listo, es forjado. Existe un aspecto psicológico aquí que necesita ser tratado con honestidad. El cerebro humano es altamente influenciable por expectativa y ambiente. Cuando alguien es sensible, empático y atento, tiende a captar matices emocionales y contextuales con facilidad. Esto sin filtro espiritual puede volverse sobrecarga. Pero cuando esa sensibilidad se somete a la verdad bíblica, deja de ser ruido y pasa a ser instrumento. El Espíritu Santo no elimina tu estructura emocional, la redime, te enseña a diferenciar lo que es eco del alma y lo que es voz del cielo. Solo que esto exige tiempo, silencio, palabra y humildad para decir, aún estoy aprendiendo. Y aquí entra un punto que confronta. Samuel estaba en el templo, pero eso no significaba que ya conocía la voz de Dios. Estar en el ambiente correcto no sustituye la relación. Frecuentar cultos no es lo mismo que reconocer la voz del Señor. Esto explica por qué muchas personas viven rodeadas de religión, pero aún confundidas espiritualmente. El don asusta porque te obliga a salir de la superficialidad, te obliga a buscar intimidad real. Ya no te satisfaces con respuestas preparadas, porque tu espíritu percibe cuando algo es solo repetición y cuando es revelación, y esto te pone en una posición incómoda. Empiezas a cuestionar, no por rebeldía, sino por hambre de verdad. Cuando Samuel aprende a responder, habla, porque tu siervo escucha, algo cambia. No le dice a Dios que hable lo que él quiere oír, no exige confirmación emocional, se coloca en posición de siervo. Esto es clave. El don más temido se convierte en el don más seguro cuando entiendes que no eres tú quien gobierna la experiencia, es Dios quien te gobierna a ti. A partir de ese punto, la percepción deja de ser un ruido interno y pasa a ser dirección con peso espiritual. Y aún así, el contenido del primer mensaje es pesado. El discernimiento no trae solo mensajes suaves, a veces trae verdades difíciles y eso también asusta. Tal vez ya has sentido eso. Percibiste algo que no querías percibir, entendiste algo que preferías no entender, viste una realidad que te sacó el suelo. Eso no es castigo, es confianza. Dios no revela cosas profundas a quien juega con la verdad. Revela a quien soporta llevar el peso sin usarlo para herir a otros. El problema es que antes de madurar, el alma tiembla. Y temblar no significa fallar, significa sentir el impacto de la responsabilidad. Hay un detalle importante. Samuel no comparte inmediatamente lo que oyó. Guarda, pondera, teme. Esto muestra que quien tiene discernimiento verdadero no es apresurado al hablar.
Existe un tiempo entre oír y hablar, un tiempo entre percibir y actuar, un tiempo entre entender y exponer. Ese tiempo te protege a ti y protege a otros. Cuando alguien no respeta ese intervalo, convierte la percepción en acusación y el don se daña. El Espíritu Santo te enseña a esperar el momento correcto porque Él no es ansioso. La ansiedad nunca es señal de dirección divina. Si has vivido confusión espiritual, eso no significa ausencia de don. Puede significar inicio de llamado. El peligro no es oír mal una vez, el peligro es cerrarte por miedo a equivocarte. Dios prefiere un corazón enseñable a un corazón cerrado y va a usar procesos, personas, escritura y silencio para alinearte. A veces va a repetir, a veces va a esperar, a veces va a corregir, pero no va a abandonar a quien busca con sinceridad. Y aquí hay una verdad que necesita ser dicha con cuidado. No toda voz interna es divina, pero toda voz divina genera frutos alineados con la palabra. No contradice la escritura, no promueve orgullo, no genera confusión prolongada. Puede confrontar, pero conduce. Puede herir, pero cura. Puede asustar al principio, pero trae paz al final. Si algo te empuja a desesperación constante, no es Dios. Si algo te llama a responsabilidad, santidad y dependencia, obsérvalo con temor. El don más temido en esta fase es el don de oír sin aún saber filtrar. Pero Dios no deja a sus siervos en ese estado para siempre. Él enseña, entrena, madura. Y cuando aprendes a reconocer la voz correcta, lo que antes era miedo se convierte en reverencia. La reverencia no paraliza, alinea. En el próximo estudio vamos a avanzar aún más porque hay un nivel de discernimiento que no se limita a oír, sino a percibir intenciones escondidas, incluso cuando las palabras parecen correctas. Y eso exige un corazón aún más quebrantado para no convertir la percepción en juicio. Hay un tipo de revelación que no asusta por el contenido en sí mismo, asusta por el aislamiento que provoca. No es miedo de lo que Dios mostró, es miedo de lo que esa visión va a costar. Porque cuando el Señor revela algo antes de tiempo, no solo está informando el futuro, está probando el corazón que recibió la revelación. Y pocos están preparados para eso. El don más temido en muchos casos no es percibir lo espiritual, es cargar una verdad que aún no puede ser compartida sin consecuencias. José recibe sueños claros, simbólicos, intensos. No son divagaciones aleatorias. Tienen estructura, repetición, coherencia. Dios confirma el contenido más de una vez. El problema no es la revelación, es el ambiente. José está rodeado de hermanos que no soportan lo que él carga. Y aquí hay una verdad dura. No todos los que conviven contigo pueden manejar lo que Dios deposita en ti. Y cuando no entiendes esto pronto, el don se convierte en gatillo de rechazo. José no miente, no inventa, simplemente cuenta. Y eso revela una inmadurez común en quien recibe percepción temprana, la necesidad de validación, el deseo de ser comprendido, la esperanza de que otros se alegren con lo que Dios mostró. Pero la revelación no es para ser compartida indiscriminadamente. El discernimiento no es solo percibir, es saber cuándo hablar y cuándo callar. Y cuando ese filtro aún no está formado, el precio puede ser alto. José aprende esto de la peor manera. Observa cómo el don lleva al sufrimiento inmediato. Es rechazado, traicionado, vendido, olvidado. Esto confunde a muchos en la fe, porque existe la idea equivocada de que si algo viene de Dios, todo a tu alrededor va a cooperar de forma cómoda. Pero la Biblia muestra lo contrario. A veces el don duele justamente para prepararte para gobernar aquello que fue revelado. Dios no entrega autoridad sin antes tratar el carácter. Y el carácter se forja en ambientes donde la visión no es aplaudida. Lo que hace aterrador esto es que empiezas a percibir que ver más no significa sufrir menos. Al contrario, cuanto antes Dios te muestra algo, más tiempo puedes pasar en procesos silenciosos donde nadie ve sentido, nadie reconoce, nadie entiende. Y entonces surge la pregunta que muchos no tienen valor de formular: ¿por qué Dios me mostró esto si iba a tener que pasar por todo eso? Porque la revelación no era para librarte del proceso, era para sostenerte durante él.
Hay personas que tienen sueños espirituales, percepciones de futuro, entendimiento sobre caminos, direcciones, sienten que algo grande existe, pero la realidad actual parece negar todo. Esto genera conflicto interno. La mente intenta conciliar promesa y prisión. El corazón intenta conciliar fe y abandono. Y el don asusta porque mantiene viva una esperanza que aún no tiene evidencia externa. No puedes rendirte, pero tampoco puedes acelerar. Quedas en el medio, y el medio es el lugar más difícil para el alma. Existe un aspecto psicológico importante aquí. Estudios muestran que cuando una persona tiene una visión clara de futuro, pero no controla el camino hacia él, el cerebro entra en tensión prolongada. Esto puede generar ansiedad, frustración, sensación de injusticia. Ahora imagina esto en el campo espiritual. Dios te muestra algo, pero no te explica el recorrido. Te da un norte, pero no un mapa detallado. Esto exige confianza profunda. Y confianza profunda no nace de la comodidad, nace de la repetición de fidelidad en ambientes adversos. José pasa por casas, prisiones, olvido, y en cada lugar algo sucede. El don sigue activo, pero ahora más refinado. No habla de sus sueños, interpreta sueños de otros. Esto es pedagógico. Dios enseña a José a usar el don para servir, no para afirmarse. Mientras ayuda a otros a entender revelaciones, aprende a esperar por la suya propia. Esto quiebra el ego y fortalece la humildad. El don más temido comienza a transformarse en el don más responsable. Tal vez estés en esta fase. Percibes cosas, entiendes direcciones, sientes que Dios ya te mostró algo sobre tu vida, pero todo parece atrasado. Personas equivocadas prosperan, puertas no se abren. El silencio de Dios parece prolongado, y el miedo no es fracasar, es haber entendido mal. Solo que la historia de José enseña algo liberador. El cumplimiento tardío no invalida la revelación verdadera. El tiempo de Dios no es castigo, es preparación. Fíjate que cuando José finalmente gobierna, no se venga, no expone, no humilla, protege. Esto muestra que el proceso cumplió su papel. Si Dios hubiera apresurado el cumplimiento, el corazón de José no estaría listo. El don sin madurez habría producido tiranía. Con madurez produjo salvación. Esto necesita entrar profundo en ti. Dios no está retrasando porque seas incapaz, está alineando porque el impacto de lo que va a ser es demasiado grande para un corazón no tratado. El don asusta porque te coloca en tensión entre lo que ves y lo que vives. Te impide acomodarte en el presente, pero también te impide manipular el futuro. Quedas dependiente, y la dependencia es un lugar que el ego odia, pero es exactamente ahí donde Dios construye siervos confiables. José no perdió el don en el proceso, perdió la prisa. Y perder la prisa es una de las mayores curaciones espirituales que alguien puede experimentar. Si sientes que Dios ya te reveló cosas y eso ha sido más pesado que alentador, no lo desprecies. Trátalo, llévalo a la oración, somételo a la palabra, pide sabiduría para guardar lo que aún no puede ser expuesto. No toda revelación es anuncio público. Algunas son semillas que necesitan tiempo en la oscuridad para echar raíz, y la raíz crece en silencio. Y hay un último punto que necesita ser dicho. El don más temido también es el más tentador. La tentación de probar que tenías razón, la tentación de exigirle a Dios, la tentación de amargarte. José pudo haberse endurecido, pudo haber cerrado el corazón, sino porque te hizo alguien capaz de sostener aquello que Dios confió. En el próximo estudio vamos a tocar un aspecto aún más delicado, cuando el discernimiento te hace percibir corrupción espiritual en ambientes religiosos y cómo lidiar con eso sin perder la fe ni volverte amargo. Y esto que voy a decirte ahora puede ser lo que más necesitas escuchar si alguna vez quisiste rendirte. Pudo haber usado su posición para herir, pero eligió la reconciliación. Esto muestra que el verdadero signo de madurez no es el cumplimiento de la promesa, es la capacidad de amar después del proceso. Si estás cargando algo que Dios te mostró y eso te ha aislado, cansado, hecho cuestionar, sábelo. No estás abandonado, estás siendo preparado. El don no vino para inflarte, vino para formarte. Y cuando llegue el tiempo, vas a notar que cada etapa tuvo sentido, no porque fue fácil, sino porque te preparó en el camino espiritual donde el don deja de ser solo percepción
y empieza a hacer confrontación. Y es ahí donde muchos se rompen o donde muchos se fortalecen. Quédate, porque lo que viene puede explicar por qué a veces te duele más ver la verdad que vivir la mentira. Hay un momento en el caminar espiritual en que el don deja de ser solo percepción y pasa a ser confrontación. No confrontación agresiva, sino un confrontamiento inevitable entre la verdad que ves y la negación colectiva a tu alrededor. Es aquí donde el don empieza a doler de verdad, porque percibir algo malo en silencio ya cansa, pero percibir y saber que eso necesita ser dicho, aunque no sea deseado, pesa en el alma de un modo que pocos entienden. Jeremías es llamado muy temprano. Antes de tener estructura emocional, antes de tener reputación, antes de tener protección, Dios lo elige para hablar verdades duras a un pueblo que no quiere cambiar. Y lo que hace aterrador esto no es el mensaje en sí mismo, es el efecto que causa. Jeremías no anuncia destrucción por placer, anuncia porque ve lo que se viene. Percibe la consecuencia antes del impacto. Ve el final de un camino que parece cómodo al principio y esto lo coloca en una posición solitaria. Ama al pueblo, pero necesita decir algo que el pueblo odia oír. Aquí hay una señal clara del don más temido. Sufres no solo por lo que vives, sino por lo que predices. Sientes dolor no solo por tus propias decisiones, sino por las elecciones equivocadas que otros insisten en hacer. Percibes cuando un ambiente espiritual está enfermo, aunque esté lleno de actividad. Sientes cuando una dirección es peligrosa, aunque sea popular. Y esto te coloca en conflicto interno, porque no quieres ser visto como crítico, pesimista o rebelde, pero tampoco puedes fingir que todo está bien cuando no lo está. Existe un riesgo grande aquí, convertir el discernimiento en amargura. Jeremías casi cae en eso. Se siente engañado, expuesto, cansado de ser rechazado. Esto también ocurre con personas que tienen este tipo de percepción. Empiezan bien intencionadas, pero al ser ignoradas o atacadas pueden endurecer el corazón, pueden cerrarse, pueden empezar a mirar todo con cinismo, pueden confundir celo con ira. Y es exactamente por eso que Dios trabaja tanto el interior de quien ve demasiado. Jeremías llora, se cansa, intenta callarse. En determinado momento decide que no hablará más, solo que la palabra que arde dentro de él no lo deja en paz. Describe esa experiencia como fuego en los huesos. Esto es profundamente revelador. El don asusta porque no permite neutralidad cómoda. No puedes simplemente apagar. Cuando intentas ignorar, algo dentro de ti pesa. Cuando intentas adaptarte, algo dentro de ti duele. No es arrogancia. Es responsabilidad espiritual, porque sin sanidad interna, el don que debería proteger termina hiriendo. Desde el punto de vista humano está comprobado que las personas con alta percepción contextual tienden a sufrir más emocionalmente. Captan incoherencias, tensiones, riesgos, y eso genera desgaste psicológico. Ahora, imagina esto en el campo espiritual, donde lo que está en juego no es solo bienestar, sino destino. Por eso Dios no entrega este don sin también ofrecer consuelo, aunque el consuelo venga en silencio, no en aplauso. Jeremías no fue librado del dolor, pero fue sostenido en medio de él. Si alguna vez sentiste ganas de alejarte porque veías cosas que te dolían, esto puede ser una señal. Si intentaste convencerte de que exagerabas solo para no entrar en conflicto, esto puede ser una señal. Si sentiste peso al percibir incoherencias espirituales y pensaste en rendirte, esto puede ser una señal. El don asusta porque te coloca frente a la verdad. Y la verdad no siempre viene envuelta en gentileza social, pero Dios nunca te llama a hablar sin antes llamarte a llorar con Él. Jeremías no habla desde arriba, habla con lágrimas. Hay algo liberador aquí. Dios no mide fidelidad por aceptación, mide por obediencia. Jeremías no fue llamado para ser popular, fue llamado para ser fiel. Y fidelidad a veces significa permanecer íntegro cuando todo el mundo negocia principios. Esto cansa, esto aísla, esto duele, pero también preserva. Quédate porque esto puede explicar por qué a veces sabes cosas que no te contaron y cómo usar eso sin dañar ni dañarte. Esto que voy a compartir ahora es el nivel más alto de este don. No es solo percibir lo que está mal, es percibir lo que no fue dicho. Es cuando sabes que alguien oculta algo, cuando sientes que una sonrisa no es sincera,
cuando tu espíritu no descansa, aunque las palabras sean perfectas. Jesús vivió esto todo el tiempo, porque quien negocia la verdad para evitar dolor, más temprano que tarde cosecha un vacío mayor. Y aquí necesito hacer una pausa, porque lo que viene ahora es un cambio de nivel en este don. Hasta aquí hemos hablado de percibir, de oír, de cargar verdades difíciles, pero hay un nivel más profundo cuando la percepción no es solo situaciones o mensajes, cuando es sobre personas, sobre intenciones, sobre corazones. Y eso es todavía más delicado y te va a enseñar cómo usarlo sin volverte amargo. Hay un nivel de percepción espiritual que no se manifiesta en sueños, ni en voces audibles, ni en visiones abiertas. Se manifiesta en silencio. Es cuando percibes algo que no fue dicho, entiendes algo que no fue revelado, sientes algo que nadie tuvo valor de confesar. Este es uno de los aspectos más aterradores del don, porque te coloca frente a verdades internas de otras personas, y esto exige un grado altísimo de madurez espiritual para no volverse invasivo, acusatorio o arrogante. Jesús manifiesta este discernimiento en diversas ocasiones. Mira personas religiosas aparentemente correctas y percibe intenciones escondidas. Escucha preguntas bien formuladas, teológicamente aceptables, y aún así responde aquello que no fue dicho. Esto incomoda a muchos, porque el problema nunca fue la pregunta, fue el corazón detrás de ella. Y aquí hay algo que necesita ser dicho con claridad. Discernir corazones no es lo mismo que juzgar personas. El juicio condena. El discernimiento revela para sanar, confrontar o proteger. El don asusta porque cuando empiezas a percibir intenciones, pierdes la ingenuidad. Dejas de moverte solo por lo que es dicho y empiezas a pesar el espíritu detrás de las palabras. Esto puede generar soledad. Empiezas a notar cuando los elogios esconden control, cuando los consejos esconden interés, cuando la espiritualidad se convierte en herramienta de poder. Y esto crea un conflicto interno, porque no quieres volverte escéptico, pero tampoco puedes seguir siendo ingenuo. Pasas a caminar en un territorio estrecho entre amor y prudencia. Jesús nunca usó este discernimiento para humillar. No exponía corazones para afirmarse a sí mismo. Usaba esta percepción para enseñar, corregir y en muchos casos silenciar trampas. Cuando intentaban enredarlo con preguntas, respondía con sabiduría que desarmaba la intención antes incluso de entrar en el debate. Esto es importante. El don no es para ganar discusiones, para preservar la verdad. Quien usa discernimiento para probar superioridad ya perdió el propósito del don. Tal vez has sentido esto. Hablas con alguien y por dentro sientes que algo no está alineado. No hay pecado explícito, no hay error doctrinal claro, pero tu espíritu no descansa. Percibes cuando alguien se acerca más por lo que representas que por quién eres. Cuando una conversación espiritual está siendo usada como moneda emocional y esto te cansa, porque no quieres vivir desconfiando, pero tampoco quieres lastimarte de nuevo. Desde el punto de vista humano, la ciencia muestra que las personas con alta empatía cognitiva pueden identificar microexpresiones, incoherencias emocionales y patrones sutiles de comportamiento. Ahora imagina esto potenciado por el Espíritu Santo. Lo que antes era solo sensibilidad natural se convierte en herramienta espiritual. El problema es que sin amor esto se convierte en frialdad, sin humildad se convierte en juicio, sin oración se convierte en peso. Por eso Jesús, aún discerniendo todo, seguía amando. No se alejaba por desprecio, se alejaba por sabiduría. El don más temido comienza a madurar cuando entiendes que percibir no te da derecho de acusar, te da responsabilidad de interceder. Muchas cosas que percibes no son para confrontación directa, son para oración silenciosa. No todo corazón revelado necesita ser corregido por ti. Algunos Dios solo te los muestra para que no te mezcles, para que te protejas, para que no entregues acceso de más. Esto no es falta de amor, es mayordomía espiritual. También hay un riesgo grande aquí, cerrarte emocionalmente. Cuando percibes demasiado y te hieren repetidas veces, la tentación es construir muros altos. Solo que Jesús no construyó muros, construyó límites. Los muros aíslan, los límites protegen sin impedir el amor.
El don necesita ser gobernado para que no te vuelvas alguien inaccesible, frío o distante. Dios no te llamó para ser una fortaleza vacía, te llamó para ser una casa con puertas bien guardadas. Si sientes que logras percibir lo que no es dicho, haz una oración simple. Señor, enséñame a amar sin exponerme más de lo que debo. Enséñame a proteger mi corazón sin endurecerlo. Enséñame a usar el discernimiento como escudo, no como espada. Porque el verdadero signo de madurez espiritual no es verlo todo, es saber qué hacer con aquello que ves. En el próximo paso vamos a hablar de cuándo este don comienza a afectar el cuerpo, las emociones y el descanso. Porque percibir lo espiritual sin aprender a descansar en Dios puede llevar al agotamiento. Esto también es una señal que necesita ser tratada. Hay una señal silenciosa del don más temido que casi nunca se asocia a la espiritualidad, pero que aparece repetidamente en la vida de quien percibe demasiado. El cansancio profundo no es solo fatiga física, es un agotamiento que mezcla cuerpo, mente y espíritu. Duermes, pero no descansas. Te alejas, no te alivias. Oras, pero aún sientes un peso difícil de explicar. Esto confunde porque la persona piensa, si esto viene de Dios, ¿por qué me siento así? Y exactamente ahí donde muchos se culpan injustamente. Elías vive uno de los mayores momentos espirituales de su historia al confrontar a los profetas de Baal. Fuego desciende del cielo. El pueblo reconoce al Señor. La victoria es clara. Desde el punto de vista espiritual, todo parece resuelto, pero poco después Elías entra en colapso emocional. Huye, se aísla, pide morir. Esto escandaliza a quien lee superficialmente. ¿Cómo alguien tan usado por Dios puede sentirse así justo después de un gran mover? La respuesta es simple y profunda. Discernimiento constante, sin descanso adecuado, drena fuerzas invisibles. Elías no estaba débil espiritualmente, estaba sobrecargado. El don que discierne, que confronta, que percibe el ambiente espiritual mantiene a la persona en estado de vigilancia continua. Vigilancia prolongada sin alternancia con descanso genera agotamiento. Esto no es falta de fe, es límite humano. El problema es que muchos espirituales confunden límite con pecado y terminan castigándose por algo que Dios nunca condenó. Observa cómo Dios trata a Elías. No lo reprende primero, no le manda a orar más, no lo acusa de incredulidad. Dios manda a Elías dormir y comer. Esto es teología aplicada al cuerpo. Antes de tratar lo emocional y lo espiritual, Dios trata lo físico, porque el Señor sabe que un cuerpo exhausto distorsiona la percepción espiritual. Cuando estás demasiado cansado, todo parece más grande de lo que es. El miedo aumenta, la soledad pesa más. La esperanza parece distante y esto es peligroso para quien ve demasiado. Este es un punto que necesita ser entendido. El don más temido exige administración de energía espiritual. No fuiste llamado a vigilar todo el tiempo, fuiste llamado a discernir cuando sea necesario y descansar cuando sea posible. Elías creía que necesitaba sostenerlo todo. Solo se sentía el único. Esto es un signo clásico de agotamiento espiritual, la sensación de aislamiento absoluto. Pero Dios corrige esa percepción con cuidado. Le muestra que Elías no estaba solo. El cansancio había distorsionado su lectura de la realidad. Desde el punto de vista científico, estudios sobre estrés muestran que estados prolongados de alerta elevan el cortisol, perjudican el sueño, aumentan la sensación de amenaza y reducen la capacidad de toma de decisiones. Ahora, imagina esto sumado a la percepción espiritual intensa. Si la persona no aprende a descansar en Dios, comienza a cargar un peso para el que no fue llamada a cargar sola. El don que debería ser protección se convierte en fuente de desgaste. Tal vez te identificas con esto. Sientes que necesitas estar siempre atento, siempre analizando, siempre discerniendo, siempre filtrando. Esto te cansa, pierdes el placer de las cosas simples, te sientes demasiado responsable y poco a poco empiezas a desear desaparecer. No porque no ames la vida, sino porque estás cansado de sentir tanto. Esto no te hace débil, te hace humano. Y Dios no desprecia tu humanidad, la cuida. El error de Elías no fue sentir cansancio, fue creer que el cansancio definía la realidad.
Concluyó que todo había terminado, que no había más propósito, que era mejor morir. Pero Dios no confirma ninguna de esas conclusiones. Dios restaura a Elías antes de redirigirlo. Esto enseña algo crucial. Cuando tienes este tipo de don, no confíes plenamente en tus conclusiones cuando estás exhausto. Descansa primero, ora después, decide después. Muchas decisiones equivocadas se toman no por falta de fe, sino por exceso de cansancio. El don más temido madura cuando aprendes a respetar tus límites sin culpa. Descansar no es abandonar el llamado. Pausar no es desobedecer. Cuidar el cuerpo no es carnalidad. Elías solo logra oír la voz mansa y suave después de ser restaurado. Antes de eso, el ruido interno era demasiado alto. Dios habla bajo porque quiere intimidad, no porque está distante. Pero quien está exhausto confunde silencio con abandono. Si sientes que el discernimiento te ha estado drenando, haz algo espiritual ahora. Detente, respira, come bien, duerme, ora sin exigencias. Dios no te ama más cuando te agotas, te ama porque eres hijo. Y los hijos necesitan aprender a descansar en el Padre. El don no exige sacrificio continuo sin reposición. Hasta Jesús se retiraba para descansar. Si el propio Cristo respetó los límites humanos, ¿por qué te exige ser incansable? Hay algo liberador aquí. No necesitas salvar al mundo, no necesitas cargarlo todo, no necesitas vigilar a todos. Dios gobierna incluso cuando duermes. Aprender esto es un hito de madurez espiritual. Cuando descansas, declaras confianza. Cuando te detienes, afirmas que Dios sigue trabajando. Esto sana el alma y protege el don. En el próximo estudio vamos a tratar un aspecto aún más sensible. Cuando el discernimiento te hace percibir ataques espirituales directos y cómo lidiar con eso sin vivir en miedo constante ni en paranoia. Marberto, bloque 9. Pablo y el aguijón invisible. Cuando el don expone las batallas que nadie ve. 780, 8800. Hay un nivel del don que deja de actuar solo en la percepción externa y comienza a revelar conflictos internos profundos. No son ataques ruidosos ni manifestaciones espectaculares. Son presiones silenciosas, persistentes, que ponen a prueba tu constancia, tu humildad y tu dependencia de Dios. Este es uno de los aspectos más aterradores del don, porque no puede ser explicado fácilmente ni compartido con cualquiera. Es una lucha que ocurre en lo secreto, donde los aplausos no entran y las opiniones no ayudan. Pablo describe algo así cuando habla de un aguijón en la carne. No da detalles, no dramatiza, solo afirma que aquello lo acompañaba, lo afligía y lo mantenía en constante dependencia de la gracia. El aguijón no anula el llamado, no invalida el ministerio, no impide milagros, pero limita el orgullo. Y esto es profundamente revelador. Dios permite que alguien con revelaciones profundas cargue algo que lo mantenga con los pies en la tierra, porque revelación sin humildad destruye a quien la recibe. El don asusta porque te coloca en guerra, no solo con lo que está afuera, sino con lo que está dentro. Percibes ataques espirituales, opresiones, resistencias, pero no siempre logras identificar una causa visible. Oras, ayunas, buscas y aún así una presión que no desaparece del todo. Esto genera confusión porque muchos creen que la fe elimina todo malestar, pero la Biblia muestra que en algunos casos Dios no remueve la lucha, fortalece a la persona para atravesarla. Pablo pide que el aguijón sea retirado. Dios responde con una negativa que sana más que un milagro inmediato. Mi gracia te basta. Esta respuesta redefine la madurez espiritual. No toda batalla es señal de derrota. Algunas son señal de confianza. Dios confía revelaciones profundas a quien logra permanecer dependiente, incluso siendo usado. El aguijón no era castigo, era protección. Protección contra soberbia, autosuficiencia y caída silenciosa. Desde el punto de vista humano, las personas que viven bajo presión espiritual constante pueden desarrollar sensación de vigilancia continua.
Esto afecta emociones y pensamientos. Pero cuando esto se somete a la gracia, algo cambia. La persona deja de luchar para probar fuerza y pasa a descansar en la suficiencia de Dios. El don deja de ser un arma para afirmarse y pasa a ser un canal de servicio. Pablo entiende que la debilidad no lo invalida, lo mantiene accesible a la acción de Dios. Tal vez sientes esto, una lucha recurrente, un peso que vuelve, una batalla que no desaparece por completo, y te preguntas si hay algo mal en ti. Pero la historia de Pablo enseña que no toda persistencia de un problema indica ausencia de Dios. A veces indica la presencia continua de la gracia. El don más temido madura cuando dejas de pedir solo alivio y empiezas a pedir entendimiento. Cuando entiendes, el dolor no desaparece inmediatamente, pero pierde el poder de definirte. Existe un peligro aquí: interpretar toda lucha como ataque y vivir en estado de guerra permanente. Esto desgasta y genera miedo. Pablo no vive paranoico, reconoce el aguijón, pero no lo convierte en centro de la vida. El centro sigue siendo Cristo. Esto es esencial. Cuando el don expone batallas espirituales, necesitas aprender a no dar más atención a la lucha que al Señor. De lo contrario, el discernimiento se convierte en foco excesivo en el mal y no en la gracia. El don asusta porque revela que la vida espiritual no es una línea recta de victorias visibles, es un caminar de dependencia diaria. Hay días de fuerza, hay días de debilidad, y en todos ellos Dios sigue siendo fiel. Pablo aprende que la gracia se perfecciona exactamente donde él no logra controlarlo todo. Esto lo libera de la necesidad de parecer fuerte todo el tiempo. Si sientes que cargas batallas invisibles, no te aísles, no te culpes, no te compares. Lleva eso a Dios con honestidad. Pide gracia para permanecer fiel, no solo fuerza para vencer rápido, porque algunas victorias no vienen por la remoción del aguijón, vienen por la transformación del corazón que aprende a convivir con él sin perder la fe. Hay un momento en el caminar espiritual en que el don deja de asustar y comienza a estabilizar, no porque la percepción disminuya, sino porque el corazón madura. Lo que antes generaba ansiedad, ahora produce claridad. Lo que antes causaba miedo, ahora genera firmeza. Esta etapa es rara porque pocos perseveran hasta aquí. Muchos desisten cuando el don aún duele. Daniel es un retrato claro de este nivel de madurez espiritual. Tiene discernimiento desde joven, percibe, interpreta sueños, entiende señales que otros ignoran, pero hay algo diferente en él: estabilidad. No reacciona por impulso, no se desespera ante amenazas, no se exhibe cuando es exaltado. Camina con una serenidad que no nace de la ausencia de peligro, nace de la convicción profunda de quien gobierna sobre el peligro. Esto solo es posible cuando el don es quebrantado por el tiempo y alineado por la fidelidad. Daniel vive en hostilidad a la fe, está rodeado por presión política, espiritual y cultural. Aún así no negocia principios. Aquí hay una señal importante: cuando el don madura, dejas de vivir en conflicto interno constante, las decisiones se vuelven más claras. No necesitas justificarte todo el tiempo sobre por qué no puedes seguir ciertos caminos. Tu conciencia ya fue entrenada, aprendes a decir no sin culpa y sí sin miedo. El don al principio asusta porque sientes demasiado. En la madurez se vuelve firme porque confías más. Daniel no necesitaba probar nada, no gritaba sus convicciones, simplemente permanecía fiel. Y eso incomodaba más que los discursos encendidos. Las personas maduras espiritualmente no necesitan convencer. Su postura habla. El don deja de ser una alerta constante y pasa a ser un eje interno. Daniel percibe amenazas espirituales, pero no entra en pánico. Cuando el decreto es firmado, sigue orando, no como desafío teatral, sino como fidelidad continua. Esto muestra algo esencial. El don más temido se convierte en el don más seguro cuando entiendes que la obediencia no depende de circunstancias favorables. Daniel no ora más fuerte, no cambia su rutina para llamar la atención, simplemente no se desvía. Esto es autoridad espiritual silenciosa. Desde el punto de vista humano, estudios muestran que las personas que atraviesan largos periodos de estrés y permanecen fieles a valores bien definidos, desarrollan mayor estabilidad emocional y claridad de decisión. El cerebro aprende a no reaccionar impulsivamente.
Ahora imagina esto aliado a una vida de oración constante. El resultado es alguien que ve pero no se desespera, percibe pero no se pierde, discierne pero no acusa. Daniel no se vuelve duro, se vuelve confiable. Tal vez estás comenzando a experimentar esto. Aquello que antes te quitaba el sueño, ahora solo te mantiene atento. Aquello que antes te hacía cuestionarlo todo, ahora te lleva a la oración tranquila. Ya no necesitas reaccionar a cada estímulo espiritual. Aprendes a esperar, aprendes a confiar, aprendes a permanecer. Esto no significa que el don disminuyó, significa que encontró reposo en Dios. Daniel entra al foso de los leones sin discurso, no intenta defenderse, no negocia, confía. Y esa confianza no nació ese día, fue construida a lo largo de años de fidelidad silenciosa. El don maduro no busca liberación desesperada, descansa en la soberanía. Y es exactamente ese descanso el que cierra la boca de los leones. No es la ausencia de peligro lo que protege a Daniel, es la presencia constante de Dios. El don más temido deja de ser aterrador cuando entiendes que no necesitas cargar el mundo en tus hombros. Daniel no intenta salvar el imperio, cuida su propia fidelidad. Esto es liberador. No necesitas corregirlo todo, no necesitas confrontar a todos, no necesitas discernir cada detalle. Aprendes a enfocarte en lo que Dios te confió, el resto Él lo gobierna. Si has llegado a esta etapa, celébralo en silencio. No es arrogancia, es gratitud. Pocos atraviesan el miedo inicial, la confusión, el rechazo, el cansancio y las batallas invisibles sin perder la fe. El don ahora comienza a producir frutos visibles: paz, constancia, autoridad sin imposición, discernimiento sin paranoia. No te sientes superior, te sientes responsable. Si llegaste hasta aquí, necesito comenzar diciendo algo con mucha claridad y reverencia. No llegaste por casualidad. Pocos tienen resistencia espiritual, emocional y atención suficientes para atravesar un contenido como este hasta el final. Muchos comienzan, pocos permanecen, y el hecho de que hayas permanecido dice mucho más sobre ti de lo que imaginas. Hay perseverancia en tu espíritu, hay hambre verdadera, hay un corazón que no se contenta con respuestas superficiales. Eso por sí solo es una señal de que Dios está trabajando profundamente en tu vida. A lo largo de esta jornada percibiste algo importante. El don más temido no es aterrador porque destruye, es aterrador porque transforma, desmonta ilusiones, rompe ingenuidades peligrosas, expone realidades ocultas, exige madurez. No es dado para exhibición, es dado para protección. No es dado para control, es dado para servicio. No es dado para vanidad, es dado para responsabilidad. Y cuando miras hacia atrás y percibes todo lo que ya atravesaste, confusión, miedo, rechazo, cansancio, silencio, comienzas a entender que nada de eso fue desperdicio, fue formación. Tal vez en algún momento de tu vida deseaste ser como los demás, deseaste no sentir tanto, no percibir tanto, no cargar ese peso interno que nadie ve. Pero ahora empiezas a entender que aquello que intentaste apagar era en realidad una herramienta que Dios estaba puliendo. El Señor nunca desperdicia dolor cuando hay un corazón dispuesto. Transforma heridas en discernimiento, experiencias en sabiduría, procesos en autoridad espiritual silenciosa. Llegar hasta aquí significa que no huiste cuando el don asustó, no te rendiste cuando el silencio pesó, no te perdiste cuando la batalla fue invisible. Esto te coloca en un grupo muy específico de personas, aquellas a quienes Dios puede confiar cosas profundas sin que eso las destruya. No porque seas fuerte en ti mismo, sino porque aprendiste o estás aprendiendo a depender de la gracia. Ahora quiero pedirte algo muy simple, pero muy significativo. Escribe en los comentarios la frase vigilo, pero descanso en el Señor. Esta frase no es solo un comentario, es una declaración espiritual. Muestra que llegaste hasta el final, que entendiste el mensaje y que no pretendes usar el discernimiento como peso, sino como instrumento en las manos de Dios. Cuando escribes esto, yo sé quiénes son aquellos que permanecieron hasta el final, aquellos que están tomando esto en serio, aquellos que no solo oyeron, sino que recibieron. También quiero hablarte directamente sobre la importancia de estar suscrito a este canal. Canales como este no existen solo para contenido, existen como puntos de apoyo espiritual. Muchas personas que nos acompañan no tienen una iglesia cerca,
no tienen a alguien para caminar junto, no tienen con quién conversar sobre lo que sienten espiritualmente. Aquí encuentran palabra, dirección, consuelo. Cuando te suscribes, no solo estás siguiendo un canal, estás fortaleciendo una obra que alcanza vidas que están al límite, pidiendo a Dios una señal. Si ya estás suscrito, siente orgullo de eso. Eres parte de algo más grande de lo que imaginas. Si aún no lo estás, esta es una invitación para caminar con nosotros. Y si el Señor toca tu corazón, considera hacerte miembro del canal, no como un gasto, sino como una inversión en el reino. Los miembros ayudan a mantener este trabajo vivo, permiten que más estudios, más mensajes y más contenidos lleguen a personas que necesitan desesperadamente dirección espiritual. Si ya eres miembro, recibe mi gratitud sincera. Tu fidelidad sostiene vidas. También te animo a seguir viendo los próximos videos. El discernimiento, cuando no es alimentado por la palabra, puede volverse pesado, pero cuando es constantemente alineado con la verdad, se mantiene saludable. Mantener tu llama encendida no es un evento aislado, es un proceso continuo. Vuelve, camina, aprende, crece. No necesitas hacerlo solo. Y ahora, al final de este estudio, te invito a hacer algo aún más importante que comentar, dar like o suscribirte. Donde estés, incluso en silencio, alaba al Señor. Agradece por el día de hoy. Agradece por la palabra que fue liberada. Agradece porque Dios habló a nuestros corazones con claridad, cuidado y verdad. Dile a Él, a tu manera: Señor, gracias por no rendirte conmigo cuando yo mismo no me entendía. Gracias por transformar miedo en dirección. Gracias por confiarme algo que aún estoy aprendiendo a cargar. Que el Señor te dé paz. Que Él gobierne tu discernimiento, que sane lo que necesita ser sanado, alinee lo que necesita ser alineado, fortalezca lo que ya fue iniciado. Que vigiles cuando sea necesario, pero descanses sabiendo que Dios sigue en control. En el nombre del Señor, que este mensaje produzca frutos duraderos en tu vida. Amén. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world
eyes wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing